Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Fernando Raúl Astrology, a otra entrevista muy especial. Hoy tenemos un video algo diferente porque hoy vamos a tocar un tema que en años recientes ha relucido con virulencia y con mucha fuerza en redes sociales. Un tema que ha propiciado un boom de videos en los últimos, yo diría, 5, 6 años en YouTube. Y al tema al cual nos referimos es el notorio tema de tierra plana o la perspectiva terraplanista. Ya yo hice un video solito al respecto, lo pueden ver en mi canal de YouTube, donde yo digo y repito aquí que yo no creo en tierra plana porque desde el punto de vista de mis estudios astrológicos se me hace muy difícil concebir a la Tierra que no sea en una forma esférica o por lo menos redonda en ese sentido. Y hoy vuelvo a retocar este tema, pero con refuerzos. ¿Y qué refuerzos tengo hoy aquí? Junto a mí me acompaña nuevamente por cuarta vez en el canal, ya ustedes lo conocen, probablemente de mi canal y de otros sitios. Junto a mí me acompaña el astrólogo tradicionalista, psicoterapeuta y editor en jefe de astrologiatradicional.com, el señor Pablo Yaniszewski. Pablo, ¿cómo estás? Súper bien y muy contento de estar de vuelta por cuarta vez en tu canal. Encantadísimo como siempre, es un gusto. Realmente el gusto es mío también. Aprecio mucho, yo aprendo mucho con estas entrevistas y contigo aprendo un montón más. Y sin duda alguna, pues los espectadores también, porque en el mundo de la astrología, como hemos hablado antes, hace falta todo este bagaje que nosotros tratamos de retomar dentro de nuestros contextos modernos del siglo XXI, todo este bagaje tradicional para que las personas sepan que la astrología no meramente es lo que se concibe desde hace 100 años, que es la astrología de los horóscopos y el signo solar, es mucho más, con una tradición mucho más rica, muy mágica, pero sobre todo muy enaltecedora del corazón humano. Y hoy, hablando de eso, vamos a hablar de todo lo contrario, que es el tema de tierra plana. Y yo, pues obviamente, soy un astrólogo que tiene mucho menos experiencia que tú, que tiene mucho menos estudios que tú, que en algún día me gustaría pues llegar por lo menos a ese nivel en el futuro lejano. Y como yo mencioné, yo no creo en tierra plana. Y vamos a empezar este video bien sencillamente. O sea, los astrólogos hablan. Pablo, en arroz y habichuelas, como decimos en Puerto Rico, pero en palabras sencillas, ¿es la tierra plana, sí o no? Bueno, partamos de frontón diciéndolo, la Tierra no es plana, la Tierra es esférica. Wow. Pues ya nos vemos, adiós, ok, se acabó el video. No, adelante, adelante. Entonces, Pablo, la Tierra no es plana, ¿ok? La Tierra es esférica. Lo dices tú como estudioso, como astrólogo, como profesional, psicoterapeuta. Yo lo digo desde mis estudios, que tampoco, tú sabes, son la gran cosa. Pero, o sea, la pregunta es, ok, la Tierra no es plana. Entonces, ¿por qué la Tierra no es plana? ¿O por qué la gente insiste que la Tierra es plana, en tu opinión? Pienso que para poder responder esa pregunta, quizás sería buena idea partir por el otro lado, quizás iniciar diciendo por qué es esférica, por qué estamos sobre una esfera, para luego tratar de entender cómo es posible que esa realidad se niegue. Yo quisiera recordarle a nuestros auditores, a nuestros videntes, que la Tierra como realidad esférica, como concepto esférico, es algo muy antiguo. ¿Ya? Eso no tiene que ver, como muchos piensan, con Cristóbal Colón y el famoso descubrimiento de América, sino que es algo realmente muy anterior al viaje de Colón. Y quisiera recordar que hace más de 2200 años atrás, los griegos ya tenían clarísima la esfericidad de nuestro planeta. Y en concreto quiero recordar a una figura en particular que es la personalidad de Eratóstenes. Eratóstenes fue un filósofo, un matemático, un astrónomo y geógrafo griego, pero nacido en el Egipto alejandrino
y que se radicó en Alejandría, que en ese momento, hace más de 2200 años atrás, era una especie de centro cultural y de centro académico para el mundo antiguo. Todos los sabios y los eruditos del mundo querían estar ahí en Alejandría, y particularmente en la gran biblioteca, que albergaba una enorme cantidad de textos filosóficos, matemáticos, astronómicos, médicos, botánicos, alquímicos, astrológicos, por supuesto. Y Eratóstenes trabajaba ahí, justamente en ese lugar. Y era un lugar muy multicultural, que muchas veces eso la gente olvida. O sea, habían griegos, habían judíos, habían egipcios, habían personas de todo el persas. Levante, persas, o sea, ¿sabe Dios si habían hindúes? Es probable, ¿sabe Dios? Había comercio Por eso. y llegaban textos, se sabe que habían textos sánscritos en la biblioteca que Wow, habían sido traducidos al griego, wow, había, sobre todo textos médicos. claro. ¿Mm? Así que bueno, era un ambiente que en el fondo no solo tenía el saber griego, tenía el saber universal. Y a través de ese saber universal, los grandes eruditos de la Biblioteca de Alejandría tenían clarísima la felicidad de la Tierra. El tema es que como Eratóstenes ya lo tenía muy claro, lo que él se había propuesto era medir el perímetro, digamos, la cintura del mundo, para saber de qué tamaño era esta esfera. Entonces se le ocurrió un experimento muy ingenioso. Eh, Se sabía que en Egipto, durante el solsticio de verano, se producía un fenómeno en una ciudad que se llamaba Siena, que quedaba en el sur de Egipto. No estoy hablando de la Siena de Italia, esta es otra Siena, una Siena egipcia, ¿no? Que actualmente no se llama así, esa ciudad tiene un nombre árabe, ya cambió, pero antiguamente se la conocía como Siena. Y ese día, si tú observabas los obeliscos o los pilares, ese día, justo al mediodía astronómico, no proyectaban sombra, no había sombra, porque el sol estaba justo encima de las cabezas de la gente, en el cenit. Entonces, Eratóstenes observó que en Alejandría ese mismo día sí había sombra, una sombra corta, pero había sombra. De manera que dijo, bueno, usando geometría, puedo establecer el perímetro o la circunferencia mayor del planeta haciendo un simple cálculo, que consistió en que ese mismo día él clavó una vara, supongamos una vara de 1 metro, que se llama gnomon, ese es el término, el gnomon es un gnomon, ahí, perfectamente perpendicular. Y observó que ese día sí se proyectaba una sombra corta, supongamos una sombra de 10 o 12 centímetros, mientras que en Siena no había ninguna sombra. Por lo tanto, sabía que los ángulos del rayo, o los rayos del sol caían en una cierta angularidad en Alejandría, y en Siena caían rectos. Por eso proyectaba sombra el gnomon allá. Así es que estimó ese ángulo y determinó que era un ángulo de 7 grados y medio. 7 grados y medio el ángulo con que caía el sol en Alejandría. Y gracias a esa diferencia, conociendo la distancia que hay entre Alejandría y Siena, pudo determinar que el mismo ángulo correspondía, si medido desde el centro de la Tierra, el mismo ángulo correspondía a la diferencia de distancia entre esas dos ciudades. De modo que cuando tú tienes la esfera, si el rayo cae directo acá, si estás acá, desplazado en un ángulo, ¿verdad? El sol sigue cayendo de la misma manera, pero a ti te llega lateralizado, ¿no? Te llega en un cierto ángulo. De manera que desde el centro de la esfera se forma un ángulo con respecto al punto de referencia, en este caso era Siena, donde el ángulo es 0, y en Alejandría es 7,5. Eso le permitió saber que si este segmento de arco mide tal cantidad de kilómetros, en ese tiempo se medía en estadios, luego el restante ángulo de los 360 grados tendría que llevar una proporción, una razón y proporción para determinar entonces la longitud completa del círculo mayor en kilómetros o en los estadios por los que se medía en aquella época. Eso le permitió a Eratóstenes entonces restar los 7 grados y medio a los 360 para determinar con una exactitud bastante alta, una precisión casi perfecta, el tamaño de nuestro planeta.
Ahora, lo interesante del experimento de Eratóstenes no es tanto el tamaño que midió, sino que el hecho de que esos ángulos caigan diferentes el mismo día del solsticio prueba que efectivamente la Tierra tiene una curvatura, tiene curvatura. Y por lo mismo yo decidí hace poco tiempo atrás repetir un experimento que yo ya había hecho cuando era adolescente. Lo repetí con la ayuda de una colega astróloga que se llama Penélope Villemur, a quien le mando muchos saludos, y ella es otra astróloga chilena que trabaja conmigo como docente en el Centro Astrológico de Chile. Los dos trabajamos ahí. Y ese día del equinoccio de primavera austral y equinoccio de otoño boreal, sucedió que ella estaba en París visitando esa ciudad y yo estaba acá en Viña del Mar. Así es que nos pusimos de acuerdo y al mediodía astronómico de cada una de esas dos ciudades, pero dentro del mismo día de equinoccio, tomamos una fotografía de nuestras sombras. Nos paramos al sol, fotografiamos la dirección de la sombra. Pues fíjate tú, la sombra de Penélope está en París, hemisferio norte, el día del equinoccio, que es cuando el sol, ¿no es cierto?, está justo cayendo recto sobre el ecuador de la Tierra, porque está atravesando el ecuador celeste, está justo ahí. Bueno, ese día, la sombra de Penélope se proyectaba hacia el norte geográfico, mientras que mi sombra se proyectaba hacia el sur geográfico, al revés. Subimos estas dos fotografías al mismo tiempo, ese día, en mi muro de Facebook, que está la prueba, digamos, ¿no? Ya. Y luego con eso se demuestra absolutamente que la Tierra es curva, no es plana, puesto que si fuese plana, la sombra tendría que haberse proyectado en exactamente la misma dirección, independientemente del hemisferio, y sin embargo no ocurre así, porque si tú tienes nuevamente la esfera, los rayos le están cayendo justo aquí arriba, en ángulo recto, si yo estoy parado acá, la sombra se proyecta hacia acá. Si yo estoy parado acá u otra persona está parada acá, la sombra se proyecta hacia el lado contrario, porque la luz está cayendo en este ángulo, para los dos lados. Por lo tanto, si esto lo convertimos en el ecuador, está cayendo la luz acá, va a pasar lo mismo. En el hemisferio norte, las sombras se proyectan hacia el norte, en el hemisferio sur, las sombras se proyectan en dirección sur, que fue lo que demostramos fotográficamente ese día. Ahora, está archidemostradísimo, entonces, desde tiempos bastante antiguos, que la Tierra es esférica. Incluso, como contábamos la historia de Eratóstenes, se midió la cintura del planeta. Pero bueno, hoy día tenemos miles de evidencias más, digamos, respecto a lo mismo, desde las fotografías que toman los satélites artificiales, con los viajes del transbordador espacial de la NASA, en fin. Pero Pablo, esas fotos no son generadas por computadoras y son de mentira, ¿no? Claro, y justamente por eso, fue justamente por eso de que los terraplanistas insisten en que habría una conspiración mundial para falsificar fotografías y contar toda esta historia en las universidades, y estarían todos los académicos coludidos, los astrónomos coludidos, ¿ya? Bueno, justamente por esa razón fue que decidí hacer ese experimento con mi colega Penélope Villemur. Nosotros no estamos coludidos con nadie, te lo puedo asegurar. No tengo ningún interés en eso. Bueno, Pablo, te voy a dar el beneficio de la duda ahí, pero siguiendo la idea de Eratóstenes, que mencionaste brevemente la historia de Cristóbal Colón, estamos hablando de que este experimento se hizo al principio de la era cristiana, estamos hablando del siglo II después de Cristo más o menos, ¿verdad? Siglo I, siglo II. No, ¿Eratóstenes? Sí, ¿no? ¿Cuándo se hizo? Eso fue el siglo II antes. Antes, ok, pues más temprano todavía, el siglo II antes de Cristo. Estamos hablando de que 1400 años después, y tú mencionaste más o menos, más todavía, 1700 años después, Cristóbal Colón empieza a hablar respecto a lo que es el viaje hacia el Zipango, ¿verdad? Porque las personas no saben mucho de esto, porque aquí es que entra también la idea de que las personas pensaban de que la Tierra era plana y que Cristóbal Colón decía que era redonda. Eso es falso. Cristóbal Colón, nosotros no sabemos de dónde salió Cristóbal Colón históricamente. Hay gente que dice que es genovés, hay otra gente que dice que es italiano, hay otra gente que dice que es griego. El punto es que Cristóbal Colón estaba postulando una teoría de que la circunferencia de la Tierra
era más pequeña de lo que ya se había probado en el mundo griego antiguo. Y entonces la idea era que si yo me voy por el Atlántico, yo voy a llegar al Zipango, a Japón, a Asia, a hacer comercio, y en ese proceso yo voy a evitar pues el dominio del Mediterráneo oriental que tenían los turcos otomanos en esa época, que esa era la razón por la cual querían expandir. Y Cristóbal Colón fue a Francia, fue a Inglaterra, y se le rieron porque ya se sabía que la Tierra era esférica y que tenía una medición específica y que era más grande de lo que él decía, ¿verdad? No obstante, llegó a España, a los reyes católicos, que por si acaso estaban quebrados. Los reyes católicos estaban quebrados por la Reconquista, la gente no sabe esto, después de la toma de Almería, de Málaga y finalmente Granada. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, estaban quebrados y estaban buscando, tú sabes, cualquier cosa para hacer dinero. Y ahí fue que le dieron el beneficio, las licencias, los tres navíos, y fueron al Nuevo Mundo, y Colón pensaba que había llegado al Japón, al Zipango, a Asia, pero realmente había descubierto, aunque probablemente ya teníamos conocimiento de ello, los vikingos ya tenían asentamientos quizás en Groenlandia y en parte de las islas de Canadá, quizás, pero la idea aquí es que la idea de la tierra esférica duró todo ese tiempo, desde la época helenística, siglo II, que bueno, la época helenística empieza en el siglo II antes de Cristo, y se expande y sigue. Empiezan los romanos, el medioevo, el renacimiento, y hasta el renacimiento la tierra esférica todavía estaba presente. O sea, por lo menos en el contexto europeo, claro, desde otra perspectiva, pues más cristiana, ¿verdad? Con esa cosmogonía cristiana, pero la idea de que Cristóbal Colón y la tierra plana, eso es mentira, era más la idea de que la circunferencia era más pequeña, y él apostaba por ello, y pues apostó y descubrió pues América. Y luego de eso, pues vemos que la tierra redonda, pues predominó hasta hace muy poco gracias a la cultura de Internet. Ahora bien, Pablo, nosotros practicamos astrología y tratamos de emular a los grandes astrólogos que vinieron antes de nosotros, que son titanes, y nosotros somos hormigas, ¿verdad? Yo soy una hormiga bien pequeña, quizás tú una hormiga un poco más grande, pero la idea es, dentro del contexto astrológico tradicional, que es lo que nosotros practicamos, que algunas personas creen que es fantasía, ¿verdad? Dentro del paradigma dominante científico que predomina hoy en día, que es el ateísmo materialista histórico filomarxista hasta cierto punto, que predomina en la academia, dentro del contexto astrológico tradicional que tiene su origen en el siglo II antes de Cristo. Y que se expanda hasta el día de hoy con los redescubrimientos que estamos haciendo de los textos clásicos. ¿Hay evidencia dentro de textos astrológicos desde que se remontan al siglo II antes de Cristo y quizás antes con los textos, las tabletas babilónicas? O sea, ¿existe el concepto de tierra plana dentro de la astrología tradicional, dentro de esa historia de 2000 años? Mira, la inmensa mayoría de los astrólogos, ya en el periodo horoscópico de la astrología, tenían clarísima la felicidad de la Tierra por todo el saber griego, clarísimo. Entonces, es posible, yo no conozco casos puntuales, pero es posible que haya existido excepcionalmente algún astrólogo que sostuviese la Tierra plana, pero la verdad es que se trata de excepciones rarísimas, por eso no tengo un caso para poder citar, porque el grueso tenía clarísima la felicidad terrestre, eso no estuvo nunca en duda. Claro, claro, y cuando uno practica astrología, lo que son las mediciones astronómicas, que es el componente científico y matemático astrológico, o sea, está tan presente la idea de la esfericidad, o sea, el ecuador celeste, la eclíptica, y entonces cuando uno utiliza un telescopio, lo que es pues el telescopio, la montura ecuatorial, o sea, las mediciones de las cartas astrales, las mediciones de las cartas astronómicas, o sea, Pablo, o sea, si la Tierra es redonda, y tenemos evidencia observacional cuando vemos a Saturno, a Júpiter en un telescopio, cuando vemos al Sol todas las mañanas, todas las tardes, todos los mediodías. En tu opinión, ya una cuestión más social. O sea, ¿por qué existen tantas personas hoy en día que insisten que la Tierra es plana en redes sociales? Ya, esta es una cuestión más psicológica, antropológica, moderna, ¿verdad? De la crisis del mundo moderno en el cual vivimos. Es un tema especialmente vinculado a la sociología. Claro. Porque
ocurre que ya en la época contemporánea, en este último pedazo de la época contemporánea, yo te diría que desde el final de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética en el año 91, el mundo se reorganiza, ¿eh? Claro. Y se reorganiza de alguna manera liderado por el liberalismo económico que triunfa finalmente incluso en el bloque oriental. Claro, lo que Fukuyama llamaba el fin de la Fin de historia, la the end of historia. history, claro. Sí. Y que evidentemente era una tesis errada, ¿no? Porque la Claro, historia definitivo. ha tenido hartos capítulos nuevos Claro, y bien turbulentos. claro. Esa es la Pero, arrogancia postmodernista. pero el cuento aquí es que en estos últimos años, particularmente después de los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001, se empezó a producir toda una sensación de desconfianza y de pérdida de la credibilidad y pérdida de la legitimidad de las instituciones, en Occidente en particular. Eh, Hay una sensación de que ya las verdades oficiales no son confiables, de que no se puede validar u otorgar credibilidad así nada más a un académico, a una institución, a un gobierno. Se duda en el fondo, hay una suerte de escepticismo generalizado que se suma además al problema de la atomización y fragmentación social dentro de las naciones occidentales. El hecho de que aparezcan estos tribalismos que vemos constantemente, de la polarización en términos ideológicos, políticos de la sociedad, los enfrentamientos a los que se ven permanentemente expuestos los ciudadanos por estos mismos temas, eh, la llegada masiva también de inmigrantes, que supone también poner más presión social y fragmentar aún más las ciudades en términos de espacios, ¿no? De espacio de convivencia, va generando desconfianza entre los individuos a nivel interpersonal. Antiguamente existía en los barrios, en Occidente, esta sensación de que yo podía confiar en mi vecino, le podía pedir ayuda. De hecho, la gente se conocía dentro del barrio, sabía cómo se llamaba el vecino de la cuadra siguiente. Hoy día eso es más raro, cada vez más raro. La gente está más encerrada en su propio hogar, se informa no por lo que le cuentan, sino más bien por lo que por sus propios medios investiga a través de internet, de las redes sociales, de manera que el sujeto está más aislado, está mucho más fragmentado y desconectado de su entorno, particularmente en términos sociales. Y eso va aumentando más todavía la sensación de desconfianza frente al otro, y a ello se suma entonces la Deslegitimización. Legitimización, eso, ahí está. Eso. Y esa pérdida de legitimidad de las instituciones ya no permite tener una cosmovisión en conjunto para un grupo de personas grande. De manera que la Tierra plana, la teoría de la Tierra plana, se inserta dentro de esa crisis de credibilidad de las instituciones, esa pérdida de legitimidad de las autoridades, de las versiones oficiales, de la academia, de la universidad, de la literatura, y esto termina abarcando una serie de campos muy diversos, ni hablar, por ejemplo, de la pérdida de credibilidad de la política, o de la misma Iglesia Católica frente a todos los escándalos de abusos sexuales que se han revelado en el último tiempo. Pero también esto va a terminar afectando a la credibilidad que tiene la comunidad científica. Hay toda una serie de teorías respecto por ejemplo, lo del cambio climático, el calentamiento global, que también sería un montaje, ¿verdad? Entonces, aquí también aparece la idea de que durante muchas décadas, la NASA, en particular la NASA, pero en connivencia con otras instituciones de exploración espacial del mundo, la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, la Agencia Espacial Japonesa, estarían todos de acuerdo, junto con académicos de las universidades, para crear una especie de narrativa ficticia respecto a la felicidad terrestre, con distintos tipos de finalidades, pero principalmente de manipulación, supuesta manipulación de las masas,
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de la llegada del hombre a la Luna, que también ha sido puesto en duda muchas veces por estas mismas personas que creen en la Tierra plana, y que claro, no sería cierto que el hombre llegó a la Luna jamás, todo sería un montaje, un engaño, y todo esto se explica a partir de la pérdida de confianza interpersonal y la pérdida de credibilidad y de legitimidad de las instituciones en Occidente, que son parte, evidentemente, de la decadencia de la civilización que está llegando a un punto en donde se está envejeciendo como cultura y se producen estos fenómenos sociológicos tan curiosos, donde cosas que creíamos habían sido grandes logros civilizatorios o científicos, ya no valen más y se vuelve atrás. Volvemos a una edad mucho más primitiva, como para sostener, ¿no es cierto?, que hay que desconfiar de la investigación científica y, y creer nada más en estos bulos de Internet o de YouTube. Claro, claro. Claro, eso es lo que René Guénon llamó en su obra de los 1920 la crisis del mundo moderno, que hasta cierto punto comienza con la Ilustración, ¿verdad? La Ilustración francesa, que en ese momento pues no fue tan subversiva como la concebimos hoy en día, pero que en ese momento fue bastante radical, pero que a la misma vez, dentro de lo que fue el contexto liberal decimonónico, pues tuvo unas funciones, ¿verdad? Pero a la misma vez abrió las compuertas para que empezaran todos estos desarrollos sociológicos que uno creó otro y otro creó otro hasta llegar hoy en día donde estamos pues en esta fase donde lo que tú estás describiendo es básicamente una especie de primitivismo oscurantista hasta cierto punto, primitivismo oscurantista cibernético, porque obviamente vamos a estar bombardeados por comentarios que van a cuestionarnos, que nos van a criticar, que nos van a decir nombres, que nos van a decir vendidos, que nos van a decir mentirosos. O sea, es la crisis en la cual nos encontramos cuando removemos el componente espiritual, ¿verdad? Que dentro de nuestra tradición, pues es lo que es el cristianismo, el catolicismo, que tenía una función para lidiar con las masas, porque esa es la función de las religiones, bregar con las masas. No es para los iniciados, no son para las personas que, digamos, pues gozan de ciertos dotes y ciertas sensibilidades, gracias a Dios, ¿verdad? Es para controlar a las masas, ¿verdad? Y sí, es un sistema de control, pero que los encamina hacia el bien, no necesariamente que los encamina hacia, pues, tú sabes cuál es la palabra, el relativismo total, ¿verdad? Que es en lo que nos encontramos hoy en día. Y siguiendo esta idea, ¿tú crees que esto es una moda? ¿O tú crees que esto va a cambiar con el tiempo hacia el olvido? ¿Se va a olvidar? ¿O va a seguir incrementando? Porque hay que recordar, hoy en día, la ciencia, o por lo menos los paradigmas dominantes que dicen que la ciencia es lo de verdad. Esa es la religión del materialismo histórico actual. O sea, no solamente la ciencia, sino la idiosincrasia de la ciencia, los expertos, los profesores, los científicos, los institutos, se han vuelto lo que antes eran los sacerdotes, los diáconos, los arzobispos, los obispos, el papa. O sea, vemos cómo hay un cambio de un paradigma hegemónico espiritual a otro paradigma hegemónico espiritual que se basa en el materialismo. ¿Tú crees que esta desconfianza, esto que tú estás diciendo, es solamente una moda? ¿O tú crees que esto va a empeorar y se va a ser más grande? ¿O si no vamos a movernos hacia otras cosas como cuestionar la molécula del agua o cuestionar, que yo sé, la fotosíntesis, ese tipo de cosas? Mira, mi apuesta es a que este tipo de fenómenos se van a multiplicar. Efectivamente, es una moda, o parten como una moda dentro de Internet, una tendencia, podríamos cambiar la palabra moda por una tendencia, pero son tendencias de grupos más o menos minúsculos. O sea, no es que el 60 o el 70% de la población humana hoy día crea que la Tierra es plana, no es así. Son ciertos segmentos de la población, si bien hay gente de todas las edades, se observa que este tipo de teorías prenden más entre los millennials, especialmente, entre las generaciones más jóvenes. Y probablemente el furor de la Tierra plana pase de moda, o de
deje de tener tantos seguidores o tantas proclamas a través de redes sociales e internet, pero van a aparecer otras. Van a aparecer nuevas teorías de la conspiración, van a aparecer nuevas desconfianzas. No sabría dar ejemplos porque serían solo especulaciones, pero Claro. ya sabemos que hay gente, no sé, que ha puesto en duda de todo. Hay algunas dudas que me parecen relevantes, por ejemplo, la duda respecto al mecanismo de selección natural dentro de la teoría evolutiva de Darwin. Me parece que poner en duda el mecanismo de selección natural para explicar la diversidad de formas de vida en la Tierra es una duda válida, ¿no? O incluso, por ejemplo, existe la famosa teoría eléctrica del universo, de la cual probablemente hayas leído algo ya, que plantea, ¿no? Bueno, la teoría eléctrica del universo es una teoría alternativa para explicar el cosmos entero y que se opone a la idea de la teoría de la relatividad del Ok. espacio temporal de Einstein, ¿no es cierto?, de este espacio-tiempo que se curva en base a la fuerza gravitatoria de los grandes cuerpos celestes, y que está también armada en base a ciertas observaciones como la expansión constante del universo por el alejamiento mutuo de las galaxias, el corrimiento al rojo que digamos, explica observacionalmente esta expansión que vendría originalmente del Big Bang, ¿cierto? Que sería el remanente de la fuerza original del Big Bang y la inercia que el universo insiste, digamos, en mantener, y que se estaría deteniendo poco a poco, lentamente, por la fuerza de gravedad de la misma masa del universo. Bueno, se duda de esa teoría, justamente porque para poder sostenerla es necesario un postulado que francamente es un poco extremista, o un poco difícil de asumir como hipótesis científica, y es que las observaciones sistemáticas de la masa y energía que hay disponible en el universo no logran explicar el nivel de desaceleración de la expansión del universo. Esa desaceleración exige que exista 8 o 9 veces más masa de la que actualmente es posible medir, observar en el universo. Por lo tanto, la teoría oficial sostiene, para poder mantener la idea del Big Bang, para poder mantener la idea de que el espacio-tiempo se curva con la gravedad, es sostener que existe en el universo un 80 a 90% de materia y energía oscura, se llaman, la materia oscura y la Claro, el black energía. matter, claro. Bueno, ¿qué sería la materia oscura? La materia oscura sería un tipo de materia totalmente desconocida, que no emite ningún tipo de radiación, no es observable ni directamente por ningún medio, que no pertenecería a la tabla periódica de los elementos, no es nada que conozcamos, pero sí estaría ahí porque es la única manera para poder explicar el por qué la expansión del universo se está deteniendo a ese ritmo, puesto que con la cantidad de materia de la tabla periódica que conocemos, no se puede explicar esa desaceleración. Entonces, para sostener la teoría del Big Bang, es necesario añadir un postulado extrañísimo, medio bizarro, de que el 90% del universo es de una cualidad, es de una sustancia de la que no sabemos nada, nada. Y por lo tanto, como resulta un poco absurdo plantear algo así, ha surgido, o ha más bien resurgido, porque ya existía de hace tiempo. Esas eran las teorías de Maxwell, del universo, de las Correcto, cuestiones sí, correcto, eléctricas. Sí, ahora recuerdo, sí. correcto. Ha resurgido entonces una teoría que se basa más bien en la teoría electromagnética, en el electromagnetismo para explicar el universo, y que desecha la posibilidad del Big Bang, lo desecha. O sea, el origen del universo sería desconocido. Es más, los teóricos de la teoría eléctrica plantearían que el universo ha existido siempre, sin origen. Ha sido eterno, digamos. Entonces, la explicación que dan de los fenómenos observados por la astronomía es una explicación vinculada al electromagnetismo. Es una teoría mucho más sencilla, mucho más simple, diríamos, una teoría como casi que
de principios del siglo XX, o sea, con la física de esa época ya se podía plantear esta idea, ¿no? Un universo quizás, eh, no sé si más ordenado, pero bastante más fácil de entender que las complejísimas ecuaciones matemáticas que la teoría de Einstein y la constante de Hubble exigen para poder mantenerse como teoría. Claro. Entonces ahí hay otro ejemplo más de algo que se pone en duda, pero quizás de una manera también un poquito más razonable, quizás menos razonable que en el caso de dudar de el mecanismo de selección natural darwiniano, pero igual todavía se lo puede considerar como una idea medianamente discutible. Pero lo de la Tierra plana, francamente, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ahí ya nos fuimos, la hipérbole llegó, pero Claro. a los confines de los últimos cuásares, de verdad. Y a la misma vez, o sea, yo entiendo lo que tú dices y eso es muy importante porque hay que tener un pensamiento crítico siempre porque creo que esa es la razón por la cual nosotros llegamos a la astrología hasta cierto punto, porque la astrología no se ofrece en las universidades y a la misma vez los astrólogos por lo general son personas muy críticas, por eso es que los astrólogos se pasan peleando, ¿verdad? Y hay que desarrollar ese pensamiento crítico y de la misma manera desde mi campo, desde lo que yo sé, lo podemos extrapolar también ese sentimiento crítico a cuestiones históricas, ¿verdad? La cuestión del revisionismo histórico, cuestionar cosas de nuestra historia que nos dicen que podemos cuestionar con, pues, historiografías diferentes, recursos historiográficos diferentes, como por ejemplo lo que es la leyenda negra dentro de lo que es nuestro contexto hispánico, la idea de que los españoles vinieron y asesinaron a todos los indios o a la gran parte de ellos y era una explotación constante, que quizás estuvo ahí en algunos casos, pero no es la realidad concreta según la opinión de algunos historiadores. Otros casos dentro de la historia hispánica, el caso de Carlos II, que le decían el hechizado, que decían que era una persona que era incapaz, ¿verdad? Pero todo lo contrario, si vemos la historiografía de ese periodo, vemos que sí, era una persona muy enfermiza, fue el último Habsburgo en España, pero a la misma vez vemos que quizás este rey pues no fue tan anormal como dice la historiografía. Obviamente hubo unos problemas de salud por el incesto de los Habsburgo, ¿verdad? Y al final de su vida pues tuvo unas situaciones difíciles. Y también lo podíamos extrapolar a otros sucesos del siglo XX mucho más controversiales que no vamos a tocar aquí a profundidad, pero nos estamos refiriendo pues a la Segunda Guerra Mundial y a los sucesos en relación a lo que eran los campos de concentración, no los campos de concentración americanos, ni los campos de concentración británicos, ni los campos de concentración de los aliados en la Alemania después de la guerra, no, nos estamos refiriendo a los campos de concentración de la Alemania nacionalsocialista, ¿verdad? Y no voy a abundar ahí porque eso es un hoyo del cual no vamos a entrar, pero también hay que recordar que los paradigmas siempre están cambiando, ¿verdad? Los paradigmas dominantes dentro de cualquier ciencia están cambiando constantemente y todo depende de las estructuras de poder. Eso lo dijo Thomas Kuhn en su libro que es base para lo que es la filosofía de la ciencia. Pero hay que plantearse eso por un lado, pero la idea que estamos hablando de Tierra plana es otra cosa completamente. Es un fenómeno bien loco, bien interesante, bien loco, porque te lo digo, Pablo, yo tengo un canal de YouTube y desde que yo empecé a subir videos, las personas me están pidiendo que suba videos de Tierra plana. Parece que los terraplanistas tienen mucho tiempo para ver videos de YouTube, mucho tiempo para comentar. Ahora bien, ya para ir cerrando, yo quiero decir algo bien importante como astrólogo. Nosotros tenemos que recalcar que la astrología es geocentrista. Pablo, ¿por qué la astrología es geocentrista? ¿Cuál es la importancia del geocentrismo en la astrología? Para abundar más, porque los astrólogos consideran a la Tierra el centro dentro de su interpretación astrológica, ¿verdad? Y a la misma vez, pues, los astrólogos inteligentes, ¿verdad? Abren las puertas para también acaparar y darle espacio a lo que es la interpretación heliocéntrica dentro de los conceptos astronómicos, ¿verdad? Científicos, contemporáneos. ¿Qué podemos hablar respecto al geocentrismo dentro de la astrología horoscópica? La astrología es geocéntrica porque la astrología apuesta por el punto de vista del observador. Debido a que la astrología es la interacción entre el cielo y el mundo humano,
tanto en astrología horaria, cuando uno pregunta algo, es su interés, un interés humano. Cuando es astrología electiva también es un interés humano, porque uno está buscando un momento propicio del cielo y del tiempo para poder lograr algo con éxito. O cuando es astrología natal, es el nacimiento de un ser humano nuevamente y es el inicio del destino para un alma humana. Y cuando es astrología mundana, que es el cuarto piso, nuevamente son los asuntos humanos, pero de nivel global o de nivel colectivo, a nivel político, económico, religioso, bélico, en fin. Entonces hablamos de que la astrología es fundamentalmente una inquietud humana que pone a dialogar el cielo con la tierra, pero para responder preguntas humanas, inquietudes humanas. Por lo tanto, la astrología es geocéntrica debido a que el ser humano vive como observador aquí, en la Tierra. Y cuando calculamos o levantamos mapas astrales, lo que estamos haciendo siempre es mapear el cielo, pero desde el punto de vista del observador, del sujeto mismo, sea del astrólogo o de un nativo determinado. No tendría ningún sentido mapear el cielo desde el punto de vista del sol, porque en el sol no vive ningún ser humano. Somos nosotros los que nos estamos haciendo las preguntas, estamos respondiendo a inquietudes desde el punto de vista predictivo, oracular, que dicen directa relación con el destino del individuo o del colectivo humano, pero siempre tiene que ver con nuestra posición en el cosmos, finalmente. Es decir, nuestro punto de vista. Y eso exige necesariamente que todos los mapas astrales que calculamos estén geolocalizados para el punto de vista del observador, del nativo, porque es su carta natal, ¿verdad? Y cuando es una horaria, al punto de vista del astrólogo que recibe la pregunta. Finalmente, el punto de vista del observador es lo que interesa en la astrología. Y a la misma vez, ahora mismo que estás diciendo esto, me están viniendo muchas ideas. O sea, ahora mismo con el viaje espacial, quizás en este siglo colonicemos Marte, o por lo menos empecemos a hacerlo. Y es muy interesante porque esto es algo que estaba hablando con un amigo mío. Cuando colonicemos Marte, pues no solamente vamos a constatar de que la Tierra es redonda o esférica desde Marte, porque vamos a tener un telescopio para verlo, que por si acaso ya ha ocurrido antes con, creo que Voyager tomó una foto o alguna de estas sondas ha tomado fotos de la Tierra y sale un puntito azul, pero a la misma vez cuando colonicemos Marte vamos a ser pioneros de una nueva astrología, que va a ser muy interesante si las personas llegan a nacer allí, ¿verdad? Si llegamos a terraformar a Marte o a recuperar a Marte, que sabe Dios cómo era Marte en un pasado y si hay alguna historia entre Marte y la Tierra en un pasado distante que no conocemos, pero es muy interesante notar de que ya a través de los diferentes viajes espaciales hemos constatado esta idea de la curva de la Tierra, que muchas veces en muchos de los argumentos de los terraplanistas, que vamos a mencionarlos por si acaso, es la idea de la curvatura del agua, de que el agua no es curva, pero evidentemente por las sombras vemos que los experimentos que mencionaste al principio, la Tierra es redonda, los griegos ya sabían que era redondo, los europeos renacentistas sabían que era redondo, y no es hasta ahora que empieza a relucir estos argumentos. También hay otros argumentos en relación a los eclipses, que dicen que Rahu y Ketú, el nodo norte y el nodo sur, son objetos que ocultan el sol. Bueno, a propósito de ese último punto, quería mencionarle a los amigos terraplanistas que quizás puedan ver este video y después dejar comentarios ácidos debajo. Les quiero proponer que la próxima vez que haya un eclipse de luna, de los cuales ya hemos tenido varios en los últimos años, muchísimos, ¿no? Que observen por favor el eclipse con detención, para que vean qué forma tiene la sombra de nuestro planeta al proyectarse sobre la superficie lunar. Si la ven plana o si ven un cuadrado, me avisan, por favor. Pero yo que he observado montones y montones y montones de eclipses lunares, sobre todo los últimos, los tengo muy frescos en la memoria, la sombra siempre ha sido circular, es decir, ¿qué más pruebas necesitan, amigos? Pero bueno, ahí está, el que, acá decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro, claro. Y para cerrar, Pablo, ¿qué tú le recomiendas a las personas que, ¿cómo pongo esto? Porque las personas que están convencidos de que la Tierra es plana, pues probablemente este video no les va a funcionar, no les va... Porque esa es otra cosa, la idea es que nosotros somos astrólogos, practicamos astrología, tratamos de tratar astrología, no somos del status quo.
No somos o sea, no somos personas... Nosotros somos los leprosos de la academia, o sea, nosotros no nos quieren ver ni tocar. Que sí que yo tomo cursos de astronomía y yo me quedo callado porque cada vez que hablan mal de los astrólogos, yo digo, ok. O sea, nosotros somos literalmente los leprosos de las... Eso está bello, eso está bello. O sea, nosotros somos outsiders, o sea, nosotros somos super Totalmente. outsiders, no solamente dentro del contexto académico, obviamente dentro del contexto social. Y estamos tratando de replicar, de replicar técnicas antiguas, pero a la misma vez estamos utilizando conceptos de la ciencia moderna y hay que recordar, y hay que admitir que la modernidad tiene cosas buenas, que eso es algo que a veces yo peleo con mis amigos. O sea, la modernidad tiene cosas nuevas porque el intelecto humano continúa y se expande y no para. O sea, la creatividad humana, siempre y cuando pueda dentro de los contextos sociales, se expande y explora, y el hombre es crítico naturalmente. Pero nosotros que somos los outsiders, estamos tratando de proyectar esta idea de que la Tierra no es plana. ¿Okay? Ahora bien, ¿de dónde sale la Tierra? El viaje intergaláctico. Esas son otras cosas, esos son otros temas, pero la idea geográfica, topográfica, la idea de la cosmogonía, es que es esférica o es redonda o lo que ustedes quieren llamarle. Pero a las personas que están en un proceso crítico, de que están pensando, wow, será plana, será esférica, y yo no sé, ¿qué tú le puedes recomendar a esas personas para, y yo sé que esto puede sonar tonto, pero ¿qué tú le puedes recomendar a esas personas desde tu experiencia que quieran pues saciar esas preguntas, saciar esas interrogantes, si la Tierra es o no es redonda? Y los hay, porque, o sea, quizás son bien jóvenes, son teenagers, o sea, adolescentes, quizás son personas que están en un momento crítico de su vida porque están viendo demasiados videos de YouTube. ¿Qué tú le puedes recomendar a estas personas, además de salir y coger aire fresco? Bueno, yo les pediría que, en primer lugar, hagan esto que acabo de sugerir, que la próxima vez que tengan un eclipse lunar salgan a verlo para que vean qué forma tiene la sombra de nuestro planeta al proyectarse en la superficie lunar. Pero también les recomiendo que durante el próximo día de equinoccio, ¿ya? Gracias a la magia de Internet, que contacten con algún amigo o con algún contacto en el hemisferio terrestre opuesto. Si estás en el norte, búscate un amigo del hemisferio sur. Si estás en el sur, búscate un amigo del hemisferio norte. Y ese día pídele, por favor, que tome una brújula, que la ponga en el suelo, que se pare al lado de la brújula y que tome una fotografía de la dirección de su sombra. ¿Mm? Para que quede claro si la sombra se proyecta al sur o al norte, con la brújula ahí al lado. Y tú haz lo mismo, y luego compara la fotografía de tu amigo del hemisferio opuesto con la tuya. Y luego pregúntate, ¿por qué las sombras se proyectan en direcciones opuestas si la Tierra es plana? Si logras resolver ese interrogante, ya no vas a tener nunca más una duda. Seguramente va a haber un comentario que va a explicar la razón por la cual están mal. Pero Pablo, te agradezco mucho este video porque yo sé que mucha gente lo va a apreciar. Yo sé que mucha gente en la comunidad del internet lo va a apreciar. Para aquellos que quieran conocer más acerca de Pablo, aquí abajo en la descripción del video están todos sus contactos en redes sociales y su página web. Si quieren contactarlo para algún tipo de consulta en confianza, contáctenlo porque Pablo es un excelente recurso. Pablo, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ti. Sin duda alguna. Encantadísimo. Sin duda alguna. Siempre bienvenido y siempre un placer como siempre y nos vemos en la próxima. Vale, nos vemos.